Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos de lleno en el juicio contra Álvaro Uribe, el expresidente de Colombia, y las acusaciones de manipulación de testigos que han surgido alrededor de este caso. Un caso que sin duda ha mantenido a Colombia en vilo. Recordemos que Uribe enfrenta cargos de fraude procesal y soborno. Exacto. Y en esta inmersión vamos a analizar una pieza clave de evidencia que ha salido a la luz: la agenda personal de Carlos Enrique Vélez, un exmiembro paramilitar que afirma tener información crucial en esto. Y lo que hace que esta agenda sea tan importante es que contiene registros detallados de pagos y favores que Diego Cadena, el abogado de Uribe, supuestamente le habría proporcionado a Vélez. Es como si tuviéramos acceso a un diario secreto lleno de pistas, ¿no? Exacto. Podríamos descubrir mucho sobre las estrategias que se utilizaron para influir en los testigos a través de este documento. Es como adentrarnos en un laberinto de secretos. Pero antes de sumergirnos en los detalles de la agenda, empecemos por lo básico. ¿Quién es Carlos Enrique Vélez? ¿Y por qué su testimonio es tan relevante en este caso? Carlos Enrique Vélez, alias Víctor, es un excomandante paramilitar que afirma tener conocimiento directo de los supuestos vínculos de Uribe con grupos paramilitares. Vínculos que por supuesto Uribe niega rotundamente. Así es. Sus declaraciones han generado un gran revuelo. Llegó incluso a afirmar que Uribe era el padre de los paramilitares en entrevistas con Señal Investigativa y Revista Raya. Palabras fuertes sin duda. Pero ¿qué tan confiable es Vélez como fuente de información? ¿Podría su pasado afectar la validez de su testimonio? Es una pregunta clave. Vélez es una figura polémica con un pasado complejo y contradictorio. Entiendo. Algunos incluso lo describen como un mentiroso, lo que arroja una sombra de dudas sobre sus afirmaciones. Su credibilidad como testigo es un elemento que el juicio deberá determinar. Claro. Ahora bien, pasemos a la agenda en sí. ¿Cómo se descubrió? ¿Y qué tipo de información contiene exactamente? Imagínate la escena. La tensión en la sala del tribunal, la expectación del público. Y de pronto, un agente del CTI, el Cuerpo Técnico de Investigación, revela la agenda personal de Vélez, como si se tratara de un as bajo la manga. Un giro digno de una película de espías. La agenda es un verdadero tesoro de información. Contiene fechas, horas y lugares de reuniones entre Vélez y Diego Cadena, algunas de las cuales se llevaron a cabo en prisión. Además, contiene notas crípticas que mencionan a la esposa de Nao y mamá. Mamá, ¿quiénes son esas personas? Exacto, esas son las preguntas que todos se hacen. Y junto con esas notas, la agenda también incluye registros meticulosos de transferencias de dinero con montos, números PIN e incluso la ubicación de los cajeros. Parece que se esforzaron por dejar un registro detallado de cada movimiento. ¿Es posible conectar estas transferencias con Diego Cadena? Eso es precisamente lo que la Fiscalía está investigando. Y los registros de la agenda parecen coincidir con los movimientos financieros de Cadena, lo que fortalece la teoría de que se realizaron pagos a Vélez. Vayamos al grano. ¿Qué argumentos presenta la Fiscalía con respecto a la agenda y los supuestos pagos a Vélez? ¿Cuál es la conexión con las acusaciones de manipulación de testigos? La Fiscalía sostiene que la agenda, junto con las grabaciones de conversaciones entre Uribe y Cadena, revela un patrón: ofrecer asistencia financiera ilegal a Vélez a cambio de un testimonio favorable a Uribe. La agenda sería la prueba irrefutable de un soborno para cambiar el curso de la justicia. Pero ¿qué dice la defensa de Uribe al respecto? ¿Cómo explican estos pagos? Uribe y Cadena argumentan que los pagos eran una forma de ayuda humanitaria para Vélez y su familia, incluso para brindarle algunas comodidades en prisión. Lo presentan como un acto de caridad, no como un intento de soborno. Una defensa que, a simple vista, podría parecer plausible, algo que contradiga esta versión de los hechos. La Fiscalía ha señalado una contradicción que podría debilitar la defensa de Uribe. Inicialmente negó tener conocimiento de la asistencia legal brindada por Cadena Vélez, pero luego, frente a las pruebas presentadas en el tribunal, tuvo que admitir que sí sabía de estos movimientos. Esto genera dudas sobre su versión de los hechos y la supuesta ayuda humanitaria. Un giro inesperado que sin duda añade más intriga al caso. ¿Qué impacto ha tenido la aparición de esta agenda en el desarrollo del juicio? ¿Cómo ha reaccionado la opinión pública ante estas revelaciones? La aparición de la agenda ha sido un punto de inflexión en el juicio. La Fiscalía la considera una evidencia contundente que respalda sus acusaciones de manipulación de testigos. En cuanto a la opinión pública, el caso ha dividido al país, con fervientes defensores de Uribe que mantienen su inocencia y detractores que exigen que se haga justicia. Un caso que ha polarizado a la sociedad colombiana y que nos obliga a reflexionar sobre la compleja relación entre el poder, la justicia y la búsqueda de la verdad. Pero antes de profundizar en las implicaciones de este juicio, vamos a hacer una breve pausa para analizar más a fondo las pruebas presentadas y las estrategias de la defensa. Regresaremos en un momento para continuar nuestra inmersión en este fascinante caso. Volvemos a nuestra inmersión en el juicio de Álvaro Uribe. Antes de la pausa estábamos hablando sobre el impacto de la agenda de Vélez.
¿Y cómo ha dividido la opinión pública en Colombia? Sí, es como si esta agenda hubiera abierto una caja de Pandora. Totalmente. Revelando secretos e intrigas que muchos preferirían mantener ocultos. Y recordemos que este juicio no se trata solo de sobornos, sino que también nos lleva a cuestionar la relación entre políticos y grupos paramilitares en Colombia, un tema que siempre ha estado rodeado de polémica. Un pasado oscuro que aún persigue a Colombia. ¿Qué nos revela este caso sobre esa conexión tan turbia? Lo fascinante de este juicio es que nos ofrece una ventana a ese capítulo oscuro de la historia colombiana. A través de las evidencias y testimonios podemos vislumbrar las conexiones, los acuerdos, las traiciones que se tejieron entre figuras de poder y estos grupos armados. Es como si estuviéramos desenterrando un pasado que algunos preferirían olvidar. Pero volviendo a la agenda de Vélez, ¿cómo se conecta específicamente con la acusación de manipulación de testigos? ¿Qué nos revelan esos detalles tan minuciosos que mencionábamos antes? La agenda, con sus meticulosos registros de pagos, reuniones y notas, se convierte en una especie de mapa que nos permite trazar la supuesta estrategia de Uribe Cadena para influir en el testimonio de Vélez. Es decir, que cada entrada en esa agenda, cada monto, cada lugar, cada nombre en clave, nos acerca un poco más a comprender la trama que se tejió alrededor de este caso. Exactamente. Si seguimos el rastro de esas pistas, podemos llegar a comprender la magnitud de la supuesta manipulación. Por ejemplo, esas referencias a mamá o a la esposa de Nao sugieren un intento de utilizar vínculos personales, quizás familiares, para presionar a Vélez. Una estrategia que parece sacada de una película de espías. Y hablando de estrategias, mencionábamos antes unas grabaciones que también son parte del caso. ¿Cómo encajan en todo esto? ¿Qué información revelan? Las grabaciones son cruciales porque capturan conversaciones entre Uribe y Cadena donde hablan abiertamente sobre Vélez y la asistencia que se le estaba brindando. En algunas de estas conversaciones, Uribe parece contradecirse negando primero y luego admitiendo su conocimiento sobre los pagos y la asistencia legal. Esas contradicciones son como grietas en la defensa de Uribe, ¿no? Podrían ser la clave para que la fiscalía logre demostrar su culpabilidad. Sin duda, las grabaciones son un elemento crucial para la fiscalía. Presentan una imagen de Uribe que contrasta con su versión de los hechos. Sin embargo, es importante recordar que Uribe y Cadena mantienen su inocencia y tienen derecho a defenderse en el tribunal. La defensa intentará argumentar que las grabaciones están sacadas de contexto o que no prueban un intento de soborno. El juicio aún está en desarrollo. Y como en un juego de ajedrez, cada movimiento de la fiscalía y la defensa nos acerca un poco más al desenlace. ¿Qué podemos esperar en las próximas etapas del juicio? Lo que nos espera es una batalla legal donde cada detalle será analizado minuciosamente. La defensa de Uribe intentará desacreditar la agenda de Vélez, cuestionando su autenticidad o la interpretación de la fiscalía. Por otro lado, la fiscalía buscará presentar más pruebas que respalden su acusación y demuestren que los pagos a Vélez no fueron un acto de caridad, sino un intento deliberado de manipular su testimonio. Es como si estuviéramos presenciando un duelo de titanes con la justicia como árbitro, y en medio de este enfrentamiento, la figura de Vélez se vuelve cada vez más relevante. Seguirá siendo un testigo clave, a pesar de las dudas sobre su credibilidad. Esa es la gran pregunta. La defensa de Uribe intentará presentarlo como un testigo poco fiable, un hombre con un pasado oscuro que busca beneficios a cambio de su testimonio. Mientras tanto, la fiscalía luchará por mantener su credibilidad argumentando que a pesar de sus errores pasados, Vélez tiene información valiosa que puede ayudar a esclarecer la verdad. Es un caso fascinante con múltiples aristas. Y como mencionaste antes, tiene implicaciones que van más allá del propio Uribe. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de este juicio para la sociedad colombiana? Este juicio nos obliga a reflexionar sobre la corrupción, la impunidad y la búsqueda de la verdad en Colombia. Independientemente del veredicto final, este caso deja una huella imborrable en la historia del país. Sin duda alguna. Y ahora, antes de pasar a nuestras conclusiones, me gustaría invitar a nuestros oyentes a que visiten nuestro canal de YouTube Voces de Colombia. Allí encontrarán más información sobre este caso y otros temas relevantes de la actualidad colombiana. No olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ningún contenido. Excelente recordatorio. Siempre es importante mantenerse informado y buscar diferentes perspectivas sobre estos temas tan relevantes. ¿Qué te parece si recapitulamos los puntos clave que hemos cubierto en esta inmersión? Retomamos nuestra inmersión en el juicio de Álvaro Uribe ya en la recta final. Hemos explorado las pruebas, los argumentos y las implicaciones de este caso que tiene a Colombia a la expectativa. Y no podemos dejar de lado la meticulosidad con la que el CTI está llevando a cabo la investigación, ¿no? Están verificando cada detalle de la agenda de Vélez como si estuvieran armando un rompecabezas gigante. Exacto, mencionamos antes que están rastreando el origen y destino de los fondos, confirmando la autenticidad de los registros y bueno, buscando cualquier otra evidencia que pueda corroborar o refutar la información. Es un trabajo minucioso, casi detectivesco, que busca garantizar un juicio justo e imparcial.
La justicia se basa en pruebas sólidas, y el CTI está trabajando incansablemente para obtenerlas. Es la base de un sistema judicial confiable, sin duda. Y hablando de justicia, este caso ha generado un debate intenso en Colombia. ¿Qué nos dice esto sobre el clima político actual? Lo interesante es cómo este juicio ha polarizado aún más a la sociedad colombiana. Uribe sigue siendo una figura muy influyente, y sus partidarios lo defienden con vehemencia, mientras que sus detractores ven en este juicio una oportunidad para que responda por sus acciones. Y más allá del resultado específico para Uribe, el veredicto tendrá un impacto en la confianza de la sociedad en el sistema judicial colombiano. Un juicio justo e imparcial fortalecerá la credibilidad de la justicia, mientras que un veredicto cuestionable podría generar aún más desconfianza y polarización. Un punto crucial. La justicia debe ser percibida como imparcial para que cumpla su función. Ahora, para ir cerrando nuestra inmersión, me gustaría resumir los puntos clave que hemos abordado. Hemos analizado en profundidad el caso contra Álvaro Uribe, centrándonos en la agenda de Carlos Enrique Vélez y su importancia como evidencia. Exploramos las diferentes perspectivas sobre el caso, los argumentos de la Fiscalía y la defensa, y las posibles implicaciones del veredicto final. Y no olvidemos el contexto histórico y político que rodea este caso, con sus conexiones con el paramilitarismo y las profundas divisiones que ha generado en la sociedad colombiana. Así es. Este caso nos invita a reflexionar sobre temas complejos como la corrupción, la justicia y la búsqueda de la verdad en un país marcado por un pasado convulso. Temas que invitan a la reflexión y al debate. Y para aquellos que deseen profundizar en este caso y otros temas relevantes de la actualidad colombiana, les recordamos que pueden visitar nuestro canal de YouTube, Voces de Colombia, donde encontrarán análisis, entrevistas y debates sobre los temas que más importan. Una excelente fuente de información para comprender la realidad colombiana. No olviden darle un me gusta a nuestros videos y suscribirse al canal para estar al tanto de nuestro contenido. Y con esto damos por concluida nuestra inmersión en el juicio de Álvaro Uribe. Esperamos que este análisis les haya brindado una visión más completa de este caso complejo y fascinante. Hasta la próxima.